pero no tenemos ese poder en nosotros. No tenemos del todo vivo el espíritu. Porque es como quien dice, venimos como muertos en vida, digamos. ¿Pero por qué? Porque ese lugar, ese espíritu que Dios impartió en cada uno de nosotros necesita ser lleno. ¿Y con qué se llena el espíritu nuestro? Con el Espíritu Santo, con el poder de Dios. Nuestro espíritu es la conexión que nosotros tenemos para conectarnos con el Padre. Es el área espiritual que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Para que el espíritu de cada uno de nosotros tenga vida, pero vida eterna, es necesario llenarlo con el Espíritu Santo. Dice que el espíritu es inmortal y eterno. Nuestro espíritu se comunica con Dios y recibe la gracia divina. La conciencia moral y la intuición están ahí. Es el principio vital que anima al cuerpo nuestro, a nuestro ser interior, que se relacione con lo espiritual. Hace posible la conexión y la unidad con Dios. Es con el espíritu que tenemos comunión con Dios. Pero es decisión nuestra elegir llenar nuestro espíritu con el Espíritu Santo. El Señor, ¿cuánto sabe que el Señor nos dio libre albedrío? ¿Qué es libre albedrío? Es el poder de nosotros decidir. Dios no nos obliga a nada. Él es tan bueno y misericordioso que ni siquiera nos obliga a nada. Él nos presenta lo bueno, nos hace ver lo malo y nosotros tenemos que decidir. Entonces, yo creo que todos de los que estamos acá, si estamos acá es porque hemos tomado la decisión de recibir al Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu Santo, de comunicarnos con Dios, de poder hacer como quien dice, alinearnos con el Señor, con el Espíritu Santo. Yo creo que todos los que estamos acá hemos tomado esa decisión de que nuestro espíritu sea lleno. Capaz que muchos todavía no sienten todavía ese fuego del Espíritu Santo. Pero muchos de los que estamos sí han experimentado eso. ¿Pero a qué voy? ¿Qué es lo que me decía el Señor? Mis hijos tienen un corazón, un espíritu que está enfermo. ¿Pero enfermo de qué manera? Porque han dejado puertas abiertas, porque han dejado entrar los malos sentimientos, han dejado entrar el enojo, la falta de perdón, han dejado entrar la confusión, han dejado entrar la duda, han dejado entrar el dolor. ¿Y dónde se depositan todos esos sentimientos? En el alma. En nuestra alma se depositan los sentimientos, las emociones, los pensamientos, el poder de decisión, todo lo tenemos en el alma. Y es ahí donde nuestro espíritu está alineado con nuestra alma también. Entonces, yo decía, ¿pero qué hablo? ¿Del espíritu o del alma? Entonces comprendí que van de la mano. Va de la mano el espíritu y el alma. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un corazón débil, un espíritu débil, tenemos un espíritu que no está conectado a la fuente de vida, que es el Espíritu Santo, si nosotros tenemos un espíritu que no está siendo alimentado con la palabra, con la presencia de Dios, con el ayuno, con todo lo que Dios nos da, nuestras emociones, nuestra alma, va a empezar a dejar que entren esos malos pensamientos, esas malas decisiones, esos malos sentimientos. Si descuidamos nuestro espíritu, estamos descuidando también nuestra alma. Y si nosotros tenemos nuestra alma está llena de todo eso, ¿a dónde piensan ustedes que va a ir a parar nuestra alma cuando el Señor nos lleve o cuando ya no estemos en este mundo? ¿A dónde va a ir nuestra alma? Entonces, es un momento de reflexión y sobre todo de decisión, de decir, a ver, ¿qué sentimientos estoy teniendo? ¿Cómo está mi espíritu? ¿Lo estoy alimentando? ¿Mi espíritu está fortalecido? ¿Estoy sintiendo la presencia de Dios? ¿Me estoy conectando día a día a la fuente de vida? Es un tiempo para que todos nos hagamos esas preguntas y reflexionemos. Les voy a dar unos ejemplos de lo que sería cómo conectarnos a la fuente de vida. ¿Qué pasa si sabemos cuál es la fuente de vida del pez, por ejemplo? El agua. ¿Qué pasa si nosotros sacamos al pez del agua? Se muere. ¿Por qué? Porque el agua es el que le da vida, ¿no es cierto? La planta, ¿qué pasa con la planta? ¿Qué es lo que le da la vida a la planta? La tierra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si nosotros sacamos la planta de la tierra? De por sí la planta es como que tiene una reserva y duran
y se va muriendo de a poquito. La planta se va muriendo de a poco. Entonces lo mismo pasa con nuestro espíritu. Si nosotros desconectamos nuestro espíritu de la fuente de vida, que es Dios, que es el Espíritu Santo, nosotros de a poco nos vamos a ir muriendo, nos vamos a ir secando, vamos a ir perdiendo el oxígeno, el aliento de vida. Vamos a quedar como estábamos antes de venir al Señor. Como les dije, sí, teníamos un espíritu, respirábamos, teníamos vida, pero estábamos interiormente muertos en vida, porque no teníamos la presencia del Espíritu Santo todavía. Entonces, yo ahora les digo, es tiempo, si ustedes sienten que su espíritu no está siendo conectado con la fuente de vida, es tiempo de que ustedes lo conecten. Es tiempo de que ustedes tomen una decisión y conectar el espíritu de cada uno de ustedes con la fuente de vida, que es el Espíritu Santo. Dejen esos sentimientos. Yo sé que las situaciones, las circunstancias, la persona, el hombre, todo lo que, como se lo quiera llamar, genera en nosotros esos sentimientos de amargura, esos sentimientos de dolor, de rechazo, de odio, de ira, y todo eso contamina nuestra alma. Entonces, si nosotros ya sabemos, porque nos han enseñado, nos están enseñando acá en la iglesia, hasta la palabra de Dios nos enseña que nosotros no nos tenemos que contaminar, no tenemos que contaminar nuestro interior, nuestra alma. Entonces, si nosotros estamos sintiendo, estamos viendo que esos sentimientos están llenando nuestra alma, están ingresando a nuestra alma, y veamos qué puerta le estamos dejando abierta, veamos qué pecado estamos cometiendo. Pecado no es solamente que estemos en fornicación, en adulterio, que matemos, no. Pecado es también sentir falta de perdón. Pecado es también tener odio, tener bronca, tener ira. Pecado es también dejar entrar la depresión. Eso también es pecado. Entonces, si nosotros estamos sintiendo todo eso, están entrando los malos sentimientos y nuestra alma se está contaminando. ¿Pero por qué? Porque nuestro espíritu no está conectado con la fuente de vida. Aleluya. Porque no nos estamos conectando con la presencia de Dios como debe ser. Porque no nos estamos alimentando a diario. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, es vital, es necesario que todos los días estemos conectados a la fuente de vida. Que estemos buscando de la presencia de Dios en la palabra es vida. La palabra es alimento para nuestro espíritu. La adoración, adoremos, pero no adoremos por adorar, adoremos con el corazón, adoremos con el alma, con el espíritu. Hagamos ayuno. Sí, cuesta hacer ayuno, y sí, ¿cómo cuesta? Pero es un arma poderosa, un alimento poderoso también de parte de Dios para nosotros. Entonces, empecemos a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo que nos está desconectando de la fuente de vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestro espíritu? ¿Qué estamos dejando entrar en cada uno de nosotros? Dice, ahora, ¿qué relación, como les decía recién, que el alma y el espíritu se relacionan? ¿Qué relación hay entre el alma y nuestro espíritu? Dice que el alma está en nuestra capacidad de tomar decisiones y todo lo que forma nuestro carácter. Con el espíritu, como les decía recién, nos conectamos a Dios y nos dejamos guiar por Él. Por lo tanto, mientras más se conecta y se acerca nuestro espíritu a Dios, más transformada será nuestra alma. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que nuestra alma está siendo transformada? Porque se va a reflejar en el carácter de Dios. Nuestro carácter va a ser el carácter de Dios. Los frutos del Espíritu Santo. ¿Quién sabe cuáles son todos los frutos del Espíritu Santo? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos esos son los frutos del Espíritu Santo. Entonces pidámosle al Señor: Señor, yo quiero tener los frutos del Espíritu Santo. Yo quiero que los frutos del Espíritu Santo habiten en mí. Yo quiero reflejar tu carácter. Yo quiero ser el reflejo tuyo, porque eso es lo que nosotros debemos ser, el reflejo del Señor Jesucristo. No tenemos que las otras personas vean que en nosotros se refleja el Señor, que hay frutos. No le demos lugar a los sentimientos malos, no le demos lugar al enemigo, no dejemos las puertas así abiertas, las brechas, las grietas, como usted le quiera llamar, para que entre toda esa contaminación. Es momento de llenarse del Espíritu. Amén. Es momento de llenarse del Espíritu, iglesia, porque ¿saben qué? Un corazón sin Dios, un alma sin Dios, un espíritu sin alimento, no vamos a poder hacer nada.
No vamos a poder cumplir los propósitos, los llamados, los ministerios no se van a poder concretar en nosotros. Y no porque Dios no lo dé, sí, Dios sí lo da. Dios ya nos tiene, o sea, ya desde el momento que Dios nos usa, ya Él impartió en nosotros llamados, dones, ministerios. Pero está en nosotros que eso se llegue a concretar, que eso se llegue a cumplir. Entonces tomemos decisiones, iglesia. Tomemos decisiones, jóvenes. Tomen decisiones de pararse, de empezar a alimentar el espíritu, de empezar a alimentar el alma, de empezar a desintoxicar el alma. Dice, una de las experiencias, podemos decir que las experiencias espirituales moldean el alma. Y una de esas experiencias, que es la más importante y creo que la más potente para todos, es la palabra de Dios y su verdad. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Y eso es lo que nosotros debemos experimentar a diario. Esa es una de las experiencias que nosotros debemos tener para que nuestra alma sea transformada, para que se refleje el carácter de Dios en nosotros, para que nuestro espíritu sea alimentado. Ahora, ¿puede llegar a enfermar y contaminarse el espíritu? Sí. ¿Y por qué causa? Primeramente, hay muchas causas, pero yo puse 5 nomás. Primeramente, como les dije recién, el pecado. El pecado contamina, el pecado mata. El pecado trae muerte espiritual y trae muerte física. El desconectarnos de la fuente de vida, como estábamos hablando recién. Las puertas y brechas que le dejamos abiertas al enemigo. El enojo, la falta de perdón, la ira, la duda, el desánimo. Todas esas son puertas que nosotros le abrimos al enemigo. Dejar de consumir el alimento diario, que es la palabra de Dios. Dejar de orar y de ayunar, que es lo que nos conecta con el Padre, la oración. La oración es donde nosotros entramos a hablar con Dios, a conversar con Dios. Y eso nos llena también. ¿Cómo nos damos cuenta que el espíritu está muriendo? El alma de las personas que endurecen su corazón a Dios refleja esa elección espiritual. Se va a reflejar en cada uno de nosotros la decisión que nosotros hemos tomado. Si hemos dejado que el espíritu sea lleno, sea transformado nuestra alma, se va a reflejar en nuestras acciones, en nuestras decisiones, hasta en nuestra forma de hablar. Porque cuando nosotros venimos al Señor y somos transformados, cambia nuestra forma de hablar. Amén. Cambia nuestra forma de pensar. Entonces, dejémonos transformar por Dios, dejémonos transformar por el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos ser transformados, porque nosotros venimos dañados, venimos rotos, venimos golpeados, venimos contaminados, venimos sucios. Entonces es necesario que nosotros nos dejemos moldear por el Señor, nos dejemos que el Señor nos depure, nos saque las impurezas, las imperfecciones. Es necesario pasar por los procesos, es necesario pasar por los desiertos, sea lo que se presente. Dios sabe por qué hace las cosas, Dios sabe por qué permite las cosas, Dios sabe de lo que cada uno de ustedes son capaces, Dios sabe de lo que Él ha depositado en cada uno de ustedes y sabe hasta dónde ustedes van a soportar. Dios no le va a dar una carga más pesada de la que ustedes puedan sobrellevar. Entonces no dejen que esas cargas los debiliten, no dejen que esas cargas los desconecten de la fuente de vida, no dejen que esas cargas los alejen de la presencia de Dios, de congregarse, no dejen que esas cargas le abran puertas a esos sentimientos que no lo van a hacer avanzar, lo van a hacer retroceder, lamentablemente. No dejen que esas cargas los lleven a la muerte espiritual, no permitan que en ustedes se genere una muerte espiritual, porque eso ya ahí ya es muy difícil. Ya es muy difícil. No dejen que su corazón se endurezca. No dejen que llegue el corazón a endurecerse. Entonces, si ustedes saben, sienten que están pasando por algo de esto, empiecen así, a activarse, tomen decisiones, conéctense con la fuente. Conéctense con la fuente. Es necesario tomar decisiones, iglesia. No retrocedamos, no nos estanquemos. Son los últimos tiempos, el Señor viene pronto. Y el Señor tiene muchas cosas para nosotros. Dice que el Señor tiene un cumplimiento. El Señor tiene un tiempo. Y muchas veces pasa el tiempo de Dios. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo frenamos a ese tiempo. Porque nosotros dejamos que ese tiempo pasara y nos perdimos ese tiempo. Entonces no permitamos que las cosas que Dios tiene para nosotros se vayan, se espumen, que no se cumplan. Porque como les dije, nosotros tenemos poder de decisión.
Dios no nos obliga a nada que nosotros no queramos hacer. Dios nos dio libre albedrío. La decisión está en nosotros. Nosotros por ahí pedimos, Señor, que yo quiero esto, Señor, cumplime esto, Señor, bendecime con esto. Pero ¿y nosotros qué estamos haciendo para que eso suceda? ¿Qué estamos haciendo para que esas bendiciones vengan? ¿Qué estamos haciendo para poder pasar los procesos? Hay muchos que se quedan estancados en el proceso. Hay muchos que se enamoran y les gusta el proceso y se quedan ahí. Y están, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿cuándo me vas a sacar de este proceso? Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? No, si somos nosotros los que nos estamos quedando ahí. Somos nosotros los que nos gusta estar ahí. En el dolor, en el desánimo, en el golpe. No le echemos la culpa a Dios porque Dios está con nosotros. Dios está ahí al lado nuestro y aunque nosotros no lo podamos ver visiblemente, pero lo podemos sentir y Él nos puede escuchar. Entonces, iglesia, no se quede en el proceso, no se estanque en el proceso, no se desconecte de la fuente de vida. Empiece a curar el espíritu, empiece a sanar el espíritu, empiece a levantar el espíritu. Empiece a sanar el alma. Si todavía está dolido por alguna situación o por algo que pasó en el pasado, empiece a sanar, empiece a dejar que Dios lo sane, porque ni siquiera contra eso va Dios. Si nosotros no nos dejamos sanar, y Dios no nos va a sanar, Dios va a ir hasta donde nosotros le permitamos llegar. Si nosotros nos ponemos duros y les hacemos un tope al Señor, y el Señor va a llegar hasta ahí. Pero si nosotros nos abrimos, le abrimos el corazón, le abrimos la mente, le abrimos el alma al Señor, Él va a entrar y va a hacer cosas maravillosas en su vida. No solo en su vida, sino en su casa, en su familia y en todo lo que usted está necesitando y necesita. Gloria sea al Padre, gloria sea al Padre, porque Él es bueno con nosotros. Hermano, Dios es bueno con nosotros. Yo sé que es difícil pasar las situaciones. Y yo lo digo por la experiencia propia. Y yo no digo que ya he ganado la batalla. Yo no digo que ya me he librado de todo. No, porque yo sé, Dios me ha dicho que los procesos van a seguir. Y van a seguir y van a seguir hasta que Él venga. Pero ahí se va a ver de qué estamos hechos nosotros. Ahí se va a ver si nosotros estamos conectados a la fuente de vida. Ahí se va a ver las decisiones que nosotros hemos tomado. Ahí se va a ver el reflejo de Dios en nosotros. Si nosotros decidimos pasarlo con Él o si decidimos pasarlo sin Él. Entonces no le demos lugar a los malos sentimientos. No le demos lugar a que el proceso haga de nosotros lo que quiera, sino que el proceso haga en nosotros la transformación, la expansión, el crecimiento. Porque siempre vemos el lado malo de lo que nos pasa, pero no vemos lo bueno. Y lo malo también tiene una parte buena. El proceso, por más duro que sea, también tiene una parte buena. Porque en el proceso Dios nos está fortaleciendo, nos está haciendo nuevos, nos está moldeando, nos está haciendo vasijas nuevas para depositar lo bueno, lo nuevo que se viene, lo grande que se viene de parte de Él. Dicen que si nosotros sufrimos dolores, si nosotros sufrimos angustia, rechazo, golpes, si nosotros pasemos lo que tengamos que pasar es porque estamos en el buen camino. Porque el enemigo, mientras nosotros vamos por el buen camino, y él nos va a dar, nos va a atacar, y va a querer matar nuestro espíritu, y va a querer que nos debilitemos, y va a querer que desistamos, que nos vamos para otro lado. Entonces, si usted está pasando proceso, y viene uno, y viene otro, y viene otra prueba, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios, porque va por buen camino, hermano. Va por buen camino, no desista, no desista. Si tenemos armas espirituales poderosas en Dios, las usemos, las utilicemos. Todos los días declaremos la armadura de Cristo sobre nosotros. Todos los días nos pongamos en la mano del Señor, le entreguemos nuestra carga, le entreguemos nuestros problemas. Todos los días pidamos la renovación espiritual, la llenura del Espíritu Santo. Todos los días lo debemos de hacer. No un día y al otro no. ¿Cómo sanar el espíritu? Primeramente, tomar una firme decisión y posición como hijos de Dios. Dejar por completo el pecado y todo lo que nos aleja de Dios. Elegir sanar, ser libre y vivir solo para Él. Alimente su espíritu a diario con la palabra de Dios, ya que la palabra influirá en todo su ser. Perdone, suelte, ame, sirva a otro, sirva a Dios, sea humilde, ore, ayune y pida ser lleno del Espíritu Santo de frutos, porque Dios se lo va a conceder.
Pidamos, dice el Señor, que nosotros le pidamos que Él nos va a dar. Pero nosotros tenemos que empezar, iglesia, a levantarnos. No dejemos que nuestro espíritu se debilite. Es importante que tengamos un espíritu fortalecido. Si no, Dios no va a poder hacer nada en ninguno de nosotros. Si no, usted va a estar perdiendo el tiempo en venir a la iglesia, en hacer esto, el otro, si no ha tomado una decisión. Si no está alimentando su espíritu. O decida ahora lo que va a hacer, es ahora. Y el Señor me decía, ese día, Él me hacía sentir cómo estaba el espíritu de cada persona. El espíritu de mis hijos está dolido, me decía el Señor. El espíritu de mis hijos está debilitado. El espíritu de mis hijos está contaminado y es hora de sanar. Es hora de sanar y Dios quiere sanar el espíritu de cada uno de ustedes. El Señor tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, pero muchas veces somos incrédulos. De una u otra forma nosotros somos incrédulos. Entonces, empecemos a creer más, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Nos sintamos privilegiados, hermanos. Nos sintamos privilegiados, jóvenes. Ustedes, jóvenes, tienen cada cosa de parte de Dios. El Señor me decía en oración, el otro día me hacía sentir, yo tengo grandes cosas para los jóvenes. Yo sé que están en proceso, me decía el Señor. Yo sé lo que ellos están pasando, pero aunque ellos no me ven, yo estoy al lado de ellos, me decía el Padre. Y yo les estoy tomando la mano. Dice, yo les tengo cosas preparadas para ellos tremendas, pero primero es necesario que pasen lo que están pasando, me decía el Señor. Pero nada les va a pasar. No teman ustedes como padre, me decía Dios, no teman, porque lo que yo estoy haciendo en ellos es una transformación completa, me decía el Señor. Y yo me puse contenta y le daba gloria a Dios, porque Él me estaba transmitiendo tranquilidad. Y eso es, hermano. Eso es que nuestro espíritu empieza a sentir la voz de Dios, empieza a sentir la presencia. Dios nos da calma, Dios nos habla en todo momento, en todo tiempo. Pero es necesario que nosotros estemos conectados, es necesario que nosotros alimentemos nuestro espíritu y es necesario que tomemos una decisión. La verdad que esta prédica no la hice tan larga porque era como que Dios más me ponía a mí que les transmitiera esto. De que es un tiempo, es un momento de que empiecen a tomar la decisión de sanar, de dejarse sanar, de dejarse ser libre. Dios nos ha dado, es algo tremendo la liberación, mis hermanos, porque nosotros necesitamos ser libres cuando venimos al camino de Dios. Nosotros necesitamos, es vital, es necesario que nosotros seamos libres, porque venimos con muchas cosas arraigadas. Venimos con muchas cosas desde la niñez y desde antes, desde el vientre de nuestra madre, ya venimos con cosas que no nos van a dejar avanzar espiritualmente, cosas que nos van a estancar, que nos van a hacer retroceder, que vamos a estar luchando contra la corriente. Por eso es necesario que nosotros anhelemos la liberación, y que todos los días le pidamos al Señor que nos haga libre. Que nos dé libertad, que le traiga libertad a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma, pero sobre todo a nuestro espíritu. Necesitamos tener un espíritu sano, necesitamos tener un espíritu lleno, necesitamos tener un espíritu activo en la presencia de Dios. Porque si nuestro espíritu está enfermo, todo su ser va a estar enfermo, nada va a servir. Y esta palabra que Dios me confirmó en el día de hoy que la tenía que leer desde la adoración, desde las oraciones que hicimos al comienzo, es Ezequiel 37, del 3 al 5. Entonces me dijo Ezequiel, hombre mortal, ¿crees que estos huesos puedan volver a la vida? Y yo le respondí, Dios mío, solo tú lo sabes. Dios me dio entonces la orden, diles de mi parte a esos huesos que presten atención a este mensaje. Huesos secos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. Amén. Y si usted siente que sus huesos están secos, si usted siente que su espíritu está seco, que está yendo hacia una muerte espiritual, empiece a declarar la palabra. Dé la orden, porque su boca tiene poder. Amén. Usted tiene autoridad como hijo. Y si se siente hijo, ojo. Nosotros tenemos que tener en claro que tenemos identidad de hijo. Si nuestra
nuestra forma de pensar como hijos, si nosotros pensamos que no somos hijos o dudamos y no tenemos firme la identidad de hijos, no vamos a poder hacer nada. Primeramente, la identidad de hijos en nosotros tiene que estar firme para que nosotros podamos tener esa autoridad y ejercerla de parte de Dios. Entonces, si usted siente que es un hijo de Dios y todos los días yo soy un hijo de Dios, yo tengo identidad en el Señor y yo declaro la palabra, yo declaro Ezequiel 37, 3, 5, yo declaro y yo le digo a estos huesos secos, yo voy a soplar y ustedes para que reciban el aliento de vida y revivirán y reviven en el nombre de Jesús. Empiecen a declararlo, iglesia, empiecen a declararlo sobre su casa, sobre sus hijos, sobre ustedes, sobre cada uno de su espíritu. Empiecen a declarar Ezequiel 37, 3, 5, porque la palabra tiene poder, porque hay vida en la palabra, porque hay aliento en la palabra. En nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria. Aleluya sea el Señor. Y en Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Guardemos nuestra alma, nuestro cuerpo, guardemos nuestro espíritu para la venida del Señor. Que esto no sea en vano, hermanos. Que este camino no sea en vano. No importa lo que se levante, no importa lo que se venga, porque esto lo vamos a seguir teniendo, las pruebas van a seguir viniendo. Pero si cada vez que venga la prueba nosotros nos vamos a flaquear, nos vamos a ir, nos vamos a dejar de congregar, y no vamos a estar bien. No vamos a estar bien y vamos a estar perdiendo nuestras fuerzas. Porque tampoco es con nuestras fuerzas, es con la fuerza de Dios. Y todos los días tenemos que pedir ser fortalecidos. Todos los días tenemos que entrar en oración. Todos los días tenemos que declarar palabras. Todos los días tenemos que conectarnos a la fuente de vida. Porque cuando nosotros nos dejemos de desconectar, va a haber una muerte espiritual. No permita que eso pase. No permita que eso pase. Yo sé que Dios ha hablado a cada uno de ustedes. Yo siento que el Señor ha tocado sus corazones y que ustedes van a tomar una decisión. Y me incluyo, todos vamos a tomar una decisión correcta. Y nuestro espíritu se va a empezar a fortalecer, va a recobrar vida. Hoy vamos a empezar y vamos a tomar la decisión de conectar nuestro espíritu a la fuente de vida. Conectemos nuestro espíritu al Espíritu Santo. Pidamos y anhelemos todos los días el Espíritu Santo. Porque Él está ahí. Él está ahí golpeando nuestra puerta, pero está en cada uno de nosotros que se la abramos y lo dejemos entrar. Que habite el Espíritu en nosotros, hermanos. Que se refleje el amor de Dios en nosotros. Que se reflejen los frutos del Espíritu en nosotros, hermanos. Primeramente, empecemos con nuestra familia, que muchas veces son los que más se levantan y los que más dañan. Pero seamos amorosos, perdonemos. Si Dios nos perdonó a nosotros, ¿quién somos nosotros para no perdonar? ¿Quién somos nosotros para no perdonar, hermanos? Si Dios nos perdonó, Dios fue crucificado por nosotros, por ese perdón, para que seamos lavados, limpios, redimidos, sanos, para que tengamos vida eterna. Perdonen, amen, reúnase con su familia. Si tiene que perdonar al vecino, si tiene que perdonar al amigo, perdone. Señor, trae a memoria, Señor, trae a memoria a quién tengo que perdonar, a quién no le pedí perdón, a quién le hice daño aún con mis palabras. Y el Señor lo va a hacer y vaya, aunque haga mucho que no vea a esa persona, pero vaya y perdone a esa persona. Perdone, ame, iglesia, ame, pero sobre todo ame a Dios primero. Ame a Dios y anhele a Dios con todo su corazón. Anhele el Espíritu Santo, sea lleno del Espíritu Santo, porque Dios tiene cosas grandes para cada uno de ustedes. Así que póngase de pie, vamos a adorar al Señor, vamos a declarar palabra, Ezequiel 37:5, declaró ahí usted, oren, si siente que su espíritu necesita ser sanado, necesita ser transformado, pídale al Señor la sanidad espiritual, pídale al Señor la transformación completa, pídale al Señor que lo ayude a perdonar si tiene que perdonar, que le ayude a cerrar las puertas que usted ha dejado abiertas.
esa brecha por donde el enemigo ha traído malos sentimientos. Y adore, adore, porque el Espíritu de Dios está en este lugar. Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, Porque Él es el está consolador. aquí para liberar, Él es el libertador. está aquí para guiar el Espíritu. Él es el que te guiará en todos tus caminos. El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar.